Albert Einstein nació en la ciudad alemana de Ulm el 14 de marzo de 1879. Fue el hijo primogénito de Hermann Einstein y de Pauline Koch, judíos ambos, cuyas familias procedían de Suabia. Al siguiente año se trasladaron a Múnich, en donde el padre se estableció junto con su hermano Jacob como comerciante en las novedades electrotécnicas de la época. El pequeño Albert fue un niño quieto y ensimismado y tuvo un desarrollo intelectual lento. El propio Einstein atribuyó a esa lentitud el hecho de haber sido la única persona que elaborase una teoría como la de la relatividad. Un adulto normal no se inquieta por los problemas que plantean el espacio y el tiempo, pues considera que todo lo que hay que saber al respecto lo conoce ya desde su primera infancia. Yo, por el contrario, he tenido un desarrollo tan lento que no he empezado a plantearme preguntas sobre el espacio y el tiempo hasta que he sido mayor. En 1894, las dificultades económicas hicieron que la familia, aumentada desde 1881 con el nacimiento de una hija, Maya, se trasladara a Milán. Einstein permaneció en Múnich para terminar sus estudios secundarios, reuniéndose con sus padres al año siguiente. En el otoño de 1896 inició sus estudios superiores en la Eidgenössische Technische, en donde fue alumno del matemático Hermann Minkowski, quien posteriormente generalizó el formalismo cuatridimensional introducido por las teorías de su antiguo alumno. El 23 de junio de 1902, Albert Einstein empezó a prestar sus servicios en la Oficina Confederal de la Propiedad Intelectual de Berna, donde trabajó hasta 1909. En 1903, contrajo matrimonio con Mileva Marik, antigua compañera de estudios en Zurich, con quien tuvo dos hijos, Hans Albert y Edward, nacidos respectivamente en 1904 y en 1910. En 1919 se divorciaron y Einstein se casó de nuevo con su prima Elsa. Durante 1905 publicó 5 trabajos en los Annalen der Physik. El primero de ellos le valió el grado de doctor por la Universidad de Zurich, y los 4 restantes acabarían por imponer un cambio radical en la imagen que la ciencia ofrece del universo. El esfuerzo de Einstein lo situó inmediatamente entre los más eminentes de los físicos europeos, pero el reconocimiento público del verdadero alcance de sus teorías tardó en llegar. El Premio Nobel de Física, que recibió en 1921, le fue concedido exclusivamente por sus trabajos sobre el movimiento browniano y su interpretación del efecto fotoeléctrico.
En 1909 inició su carrera de docente universitario en Zurich, pasando luego a Praga y regresando de nuevo a Zurich en 1912 para ser profesor del Politécnico, en donde había realizado sus estudios. En 1914 pasó a Berlín como miembro de la Academia de Ciencias Prusiana. El estallido de la Primera Guerra Mundial le forzó a separarse de su familia, por entonces de vacaciones en Suiza, que ya no volvió a reunirse con él. Contra el sentir generalizado de la comunidad académica berlinesa, Einstein se manifestó por entonces abiertamente antibelicista, influido en sus actitudes por las doctrinas pacifistas de Romain Rolland. En el plano científico, su actividad se centró en 1914 y 1916 en el perfeccionamiento de la teoría general de la relatividad, basada en el postulado de que la gravedad no es una fuerza, sino un campo creado por la presencia de una masa en el continuum espacio-tiempo. Durante la siguiente década, Einstein concentró sus esfuerzos en hallar una relación matemática entre el electromagnetismo y la atracción gravitatoria, empeñado en avanzar hacia el que, para él, debía ser el objetivo último de la física: descubrir las leyes comunes que supuestamente habían de regir el comportamiento de todos los objetos del universo. En los últimos años de su vida, la amargura por no hallar la fórmula que revelase el secreto de la unidad del mundo hubo de acentuarse por la necesidad que sintió de intervenir dramáticamente en la esfera de lo político. En 1939, a instancias de los físicos Leo Szilard y Eugene Paul Wigner, y convencido de la posibilidad de lo que los alemanes estuvieran en condiciones de fabricar una bomba atómica, se dirigió al presidente Roosevelt, instándole a emprender un programa de investigación sobre la energía atómica.